Van a entrar todavía unos 3 compañeros más. Entonces, la segunda mitad de la vida intrauterina, el peso ya va a empezar a aumentar. Vamos a poner acá, el peso es el que va a empezar a aumentar en la segunda mitad. Al comienzo, empezaba a aumentar el tamaño, la longitud, se alargaba el fetito, pero ya la segunda mitad es el peso. Sobre todo lo que hemos dicho, los dos últimos 2 meses y medio o 2 meses, cuando aumentan casi la mitad de todo el peso. Un recién nacido a término normalmente pesa alrededor de 3 kilos con 200 gramos. Ese es el peso promedio normal, entre 3 kilos a 3,200. Entonces, al sexto mes, estos fetitos cuando nacen así de 6 meses, su piel son así rojitos, no tienen todavía la grasa de abajo, ¿no? Son todos arrugaditos. Y estos niñitos obviamente tienen gran dificultad para sobrevivir, sobre todo por la inmadurez del sistema respiratorio, ¿no? O sea, no tienen la cantidad suficiente de surfactante, así se llama esa sustancia que produce el pulmón, para que no se cierre, para que no se colapse el pulmón. Y eso, cuando tienen todavía 6 meses, están en muy poca cantidad ese surfactante, esa sustancia pulmonar, y por lo tanto es bastante dificultoso que puedan sobrevivir. Seis y medio, 7 meses, ya mide más o menos 25 centímetros y pesa 1,100 kilos. Entonces ya es más fácil, ya tienen 90% de sobrevivir. Entonces no es ningún milagro que de 1 kilo, 1,1 kilos salgan vivos. No, cualquiera podría hacer sobrevivir, porque como estamos viendo acá, 90% es la posibilidad de sobrevivencia cuando ya tiene alrededor de 1 kilo, 1,1 kilos. ¿Ya? Y eso es lo que generalmente los prematoritos que hacen vivir aquí en Santa Cruz son así de 1 kilo, 1,1 kilos. Yo tengo en mi experiencia 4 niños de 650 gramos que he hecho sobrevivir en camilla, sin incubadora, sin nada de esas cosas. Acá está lo que habíamos visto ya anteriormente, la relación del tamaño de la cabeza con el resto de su cuerpo, ¿no? Aquí hemos visto que al comienzo era casi la mitad, después la tercera parte, y cuando nace es una cuarta parte el tamaño de la cabeza en relación a el resto del cuerpo. Que estamos viendo como ya a las 11 semanas se está viendo todavía lo que hemos dicho acá, que a las 10 semanas tiene que empezar a introducirse, aquí se ve que hay todavía asas intestinales en el cordón umbilical. Ya se ven, pero ya fíjense ustedes, los piecitos que antes eran unas paletas nada más, ahora ya se ven con los dedos individualizados. Este es un petito de 11 semanas. Chiquitito, ¿no? Esta foto ya la hemos visto, ¿no? El día de ayer hemos visto todas estas fotitos. Aquí están mostrando que 12 semanas, con la piel que es delgadita, y se ven los vasos sanguíneos, ¿no?
O sea, en la piel, como vemos aquí nosotros en el puntero que vamos a poner, Brisa Chávez. Vamos a traer aquí una manito. Entonces aquí vemos nosotros todos estos vasos sanguíneos, se los ve cuando nacen y parece así un extraterrestre, pues, ¿no? Y están aquí con 12 semanas todavía. Ya empieza a moverse, pero dice que la madre no percibe todavía el movimiento, sino hasta los 5 meses. Bueno, acá está entonces viendo ya con 18 semanas cómo está formado ya todo su cuerpito. Ya. El cordón umbilical unido a la placenta. Y se puede notar, ¿no?, los llamados cotiledones de la placenta, que son estas porciones de placenta que podríamos ver nosotros. A eso se llaman cotiledones, a eso como divisiones que tiene la placenta son los llamados cotiledones. Aquí todavía, como está en 18 semanas, no ha aumentado mucho su peso, o sea, no tiene mucha grasa, no tiene tejido celular subcutáneo, por eso su piel es bien delgadita. Bueno, acá entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Papilas gustativas, ya a las 7 semanas se desarrolla. La deglución pueden coordinarla a partir de las 10 semanas. Movimientos respiratorios empieza a tener entre las 14 y 16 semanas, porque tiene que coordinar eso, y empieza a respirar adentro. Aunque está inmerso en un líquido amniótico, igual está respirando. Es decir, que normalmente al comienzo de la gestación, en estas primeras semanas de vida, el fetito respira agua, entra el líquido amniótico a su pulmón, normalmente. A las 24 semanas ya hay succión y entre las 24 y las 26 ya empieza a percibir algunos sonidos. Y los ojos, o sea, el reconocimiento, la forma y el color, recién lo van a reconocer después del nacimiento. Empieza a madurar su retina y recién, por eso dice aquí, a las 82 semanas es lo que ya continúa su desarrollo y termina para poder analizar forma y color. Inicialmente no tiene esa capacidad. O sea, cuando nace, no ve todavía bien en cuanto a color y a forma. Entonces, como hemos dicho, los 2 últimos meses es lo que empieza a engordarse. Por eso acá está citando de que hay depósito de grasa subcutánea en estos 2 últimos meses. Y por eso es lo que ya se lo ve redondeadito, gordito, porque recién se va a depositar su grasa. Figura 8.6, vamos a ver si es que está aquí abajo la figura 8.6. 8.6. 7 meses. Entonces aquí ya empieza a tener, ¿no?, sus gorduritas, ya sus formas más redondeadas, porque ya va a haber un poco de grasa subcutánea. Y aquí tiene la forma de su cordón, ¿no?, así como una espiral. Pero estamos viendo acá ya que con 7 meses, entonces ya está totalmente formadito. Ya generalmente los prematuros de esta edad pueden sobrevivir. Pero pesan más de 1 kilo. Normalmente aquí hay una grasa, ¿ya?, una sustancia blanquecina, grasosa, que se llama vernix caseosa, que es producto obviamente de la secreción de las glándulas sebáceas de su piel, y está toda la piel cubierta con esa grasita, vernix caseosa. O también se llama unto sebáceo, vernix caseosa o unto sebáceo, van a encontrar en otros libros con ese nombre. Y normalmente cuando son así prematuritos, con 7 meses todavía de gestación, tienen mayor cantidad. Ya cuando tienen 9 meses de gestación,
queda poca cantidad de esta grasita, queda solamente cuando ya tiene 9 meses de gestación, solo hay aquí en la parte de la ingle, o aquí en las axilas, o aquí un poco en el cuello. Pero cuando está de 7 meses, todo su cuerpo casi está cubierto con esa grasa. Al final del 9º mes, ya entonces el cráneo es el que tiene mayor circunferencia, porque es justamente el que va a abrir el camino para poder nacer. Entonces, el cráneo, por eso en su circunferencia, es mayor que todas las demás partes de su cuerpo. Si sale su cráneo, va a salir su tórax y va a salir también su cadera, porque el cráneo tiene mayor circunferencia. Entonces hemos dicho, al nacer más o menos pueden nacer entre 3 kilos a 3 kilos 400. La mayoría de los recién nacidos tienen ese peso cuando están a término. Así, su longitud céfalo-caudal, o sea, midiéndolo estando sentaditos desde el cráneo hasta su nalga, 36 centímetros más o menos. Y su longitud vértice-talón, o sea, ya de pie, es unos 50 centímetros. Ya se pueden ver sus características sexuales, y si son varoncitos, los testículos ya tienen que estar en las bolsas escrotales. Cuando son prematuros, pueden nacer sin los testículos. Los testículos están en el abdomen y de ahí van bajando del abdomen hacia las bolsas escrotales. Y van bajando en los últimos meses. Fecha probable de parto. Entonces, habíamos dicho al comienzo, 266 días o 38 semanas si contamos desde el día de la fecundación. ¿Ya? Si contamos desde la fecha de la última menstruación, entonces le aumentamos 2 semanas. Serían 40 semanas o 266 más 14 días. ¿Ya? Serían 6 más 4, 10, va 1, más 6, 7. 270 días, ¿no? 6 más 4, 10. 1, 0 va 1. 1 más 6, 7, más 1, 8. 280 días saldría si tomamos en cuenta la fecha de la última menstruación, o 266 días si tomamos en cuenta la fecha de la fecundación. También hemos visto que los espermatozoides que se depositan en el aparato reproductor hasta 6 días antes de la ovulación pueden sobrevivir. ¿Ya? Eso para que se tenga en cuenta que no solamente es fértil el día 14, aquí el día 14, que tendría que ser la ovulación, pero estamos viendo que desde acá, desde el día 8, si el día 8 se depositan espermatozoides, estos espermatozoides pueden vivir 6 días hasta que el día 14 venga el óvulo y puedan entonces los espermatozoides que se depositaron el día 8, igual podrían fecundarlo el día 14, porque pueden sobrevivir. Obviamente que eso no es la regla, ¿ya? O sea, es probable que la acidez de las sustancias vaginales, de los líquidos vaginales, sean muy ácidas, entonces eso van a matar rápidamente al espermatozoide. O si el espermatozoide no tiene buen movimiento, si son más débiles, etc., no vivirán los 6 días. Pero es probable que puedan sobrevivir algunos espermatozoides hasta 6 días, y por eso es que no solamente es fértil el día 14, sino que puede también haber embarazo si se tienen relaciones hasta 6 días antes del día 14. Eso es importante tener en cuenta, de que pueden sobrevivir para fecundar los ovocitos. Y eso estamos viéndolo acá en el libro, no es que no se inventa. Por eso dice, de este modo la mayor parte de las concepciones ocurre cuando el coito tiene lugar en un periodo de 6 días antes de la ovulación. Y a veces
las mujeres recién consultan a los tetras cuando 2 meses se les ha atrasado su periodo, recién van a consultar, ¿no? El primer mes, como que dicen, no, se va a atrasar por algo, pero ya recién al segundo mes, ya recién toman conciencia de que pueden estar embarazadas. Entonces, cuando uno les pregunta, pero ¿y cuándo ha sido pues que tengo estas últimas relaciones? Él ya ni se acuerda, pues, ¿no? Porque 2 meses después que están yendo, entonces ya no se acuerda ella cuándo más o menos ha sido su día de que ovuló y demás cosas. Por eso los tetras lo que hace es, para calcular la fecha probable del parto, le agrega 280 días o 40 semanas al primer día de la fecha de la última regla. Como las mujeres no se acuerdan, les he dicho, de cuándo fue su ovulación, ¿ya? Porque recién a los 2 meses van a consultar a los tetras. Entonces los tetras lo que hacen es, le dicen, ¿se acuerda cuándo fue su última menstruación? Ah, sí, eso sí se acuerda, ¿ya? Y ahí entonces, a esa fecha de la última menstruación, fecha de la última regla, le aumentamos 280 días y ahí nos sale la fecha probable del parto. O también le podemos aumentar 40 semanas. Entonces, cuando las mujeres tienen periodos así de 28 días, entonces eso es casi exacto. Pero cuando las mujeres no tienen ciclos de 28 días, algunas tienen de 29, de 30, 31, un mes tienen a los 30, otro mes tienen a los 28, otro mes tienen a los 32 días. Entonces ahí ya no se puede calcular exactamente, ¿no? Entonces, y peor todavía cuando en el día 14 más o menos la mujer ha tenido ese sangrado que hemos explicado después de la fecundación como consecuencia de la erosión, la implantación del blastocisto. En el día 13 a 14 más o menos, eso hace confundir. La mujer piensa que ese día todavía está menstruando y ella no sabe que ese día ya estaba embarazada en su día 13 o 14 y que porque estaba implantándose en la mucosa, si esta es la mucosa, entonces el embrión estaba enviando acá, ya, implantándose a la mucosa, metiendo estas partes de sus membranas hacia la mucosa uterina, y al hacerlo, entonces esta mucosa puede sangrar, y esa sangre es la que la mujer puede detectarla y confundirse pensando que es menstruación. Porque más o menos ocurre en los días en que les tocaba menstruar. O sea, son casi 14 días después que ocurre esa implantación hacia la mucosa uterina. Entonces, por esas consideraciones es que no siempre es muy fácil no saber cuándo va a ser su parto. Si nace antes de la semana 38, se les considera prematuros. Aunque en otros libros dice 37, ¿ya? O sea, este libro aquí dice 38, en otros lugares van a encontrar que dice antes de la 37. No importa, no sé, por una semana no hace problema, ¿no? Ese problema se le hacen solo los tetras, que son burros. ¿Ya? Después, no hay problema para nosotros que por una semana, no nos pongamos de acuerdo. Les reitero, en algunos libros dice, si nacen antes de la 38, se los considera prematuros, pero en otros libros dice, si nace antes de la 37, se los considera prematuros. No importa, nosotros vamos a considerar los dos datos, lo que pongan va a servir. Después de la semana 42, eso sí, son posttérminos o postmaduros. Pero el prematuro puede ser antes de la 37 o antes de la 38. Entonces, a veces cuando no hay el dato exacto, ¿no? La madre se confunde y demás, o a veces hay madres que son con retraso mental o cualquier otro tipo de situación que no permita tener un dato exacto de la posible fecha de parto. Entonces hay que combinar los cálculos, ¿no? Peor todavía
si el fetito es pequeño, si el papá es chiquitito y el feto también va a ser chiquitito, entonces no va a crecer tanto y no va a dar un dato exacto en relación a la edad y peso, como hemos visto nosotros por el tamaño, según las tablas que hemos visto hace rato en la clase pasada, de acuerdo a los centímetros, más o menos uno calcula la edad. Pero en los fetos que son chiquititos, porque han tenido alguna infección la madre, o porque la madre fuma, o porque el padre es chiquitito también, ¿ya? Entonces, en esos casos hay dificultad y para ello habría que hacer combinación de los datos, tanto de la fecha de la última regla, con la longitud del feto, por ecografía se mide, el peso, y además ciertas características morfológicas, ¿no?, que tiene el feto, que en la ecografía se puede ver, para que ahí se saca un promedio y más o menos se pueda sacar una edad razonable del feto. Reitero, eso cuando los fetos son más chiquitos de lo normal o más grandes de lo normal, eso puede confundir. Cuando son normales, bueno, nos guiamos por las tablas que hemos visto, por la longitud que ellos tienen, la longitud cefalocaudal, eso nos indica tantos centímetros, igual tantas semanas. Pero en los fetos que desarrollan menos, que son más chiquititos, por muchas causas, puede quedar más chiquitito porque la madre fuma, o porque la madre es muy anémica, o porque el corazón del feto no funciona bien y no manda buena cantidad de sangre, o porque la placenta es muy delgadita y no llega mucha sangre. O sea, pueden haber muchas causas para que un feto sea más chiquitito, o que la madre no se alimente bien, o que tenga alguna malformación el feto. Entonces, en esos casos, los fetitos son de menor tamaño y eso hace confundir cuando estamos haciendo las mediciones, ¿no? Por eso, esta ecografía aporta esos datos donde está hablando de que la longitud cefalocaudal se puede medir en la semana 7 a la semana 14. De la semana 16 a la 30, lo que más se mide es esto, el diámetro biparietal. Es decir, si este es el cráneo visto de arriba de un feto, y aquí está la sutura anterior, entonces este es un parietal y este es el otro. Entonces se mide de aquí hasta aquí, eso es lo que mide el ecografista en centímetros. Y eso incluso le sirve para saber si va a poder nacer por vía vaginal, porque también se puede ver en la madre, en su hueso de la pelvis, si el espacio que tiene la madre en el hueso de la pelvis le alcanza al tamaño del cráneo. Entonces miden este diámetro biparietal o miden la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal. Y además también se puede medir esto, la longitud del fémur, ¿ya? O sea, en su fémur miden la longitud y en base a eso también hay tablas que nos indican cuando el fémur tiene tantos centímetros corresponde a tal edad. Por eso lo que estamos diciendo, hay que saber eso, en especial si la madre tiene una pelvis pequeña y no va a salir una cabeza muy grande. En ese caso hay que programar una cesárea, ¿ya? O puede que el fetito tenga algún defecto congénito, ¿no? Puede que tenga un tumor aquí en el cuello, un tumor muy grande, y entonces no va a poder nacer por vía vaginal. Para eso ayuda la ecografía. Correlaciones clínicas. Bajo peso al nacer. Como he dicho entonces, hay alta variación en cuanto al tamaño, al peso de los fetos. Y no siempre esos valores van a corresponder con la edad. Hay fetos que son gordos, madres que son bien alimentadas, entonces, aunque estén de 7 meses, ya pesan 3 kilos. Y eso los hace confundir, ¿no? Al ecografista dice, no, ya está de 9 meses. ¿Por qué? Porque pesa 3 kilos. Y no es así, ¿no? Hay fetos que son gordos
Y aunque estén de 7 meses, ya pesan ya como si tuvieran 9. Y eso hace confundir al ecografista, ya hace confundir a los tetras y los operan y los sacan prematuros por burros. ¿Ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta. De que si bien el peso, la talla tiene un factor genético, si los padres son grandotes, pues el feto va a ser grandote, ¿no? Si los padres son chiquitos, el feto va a ser chiquito, pero también los factores ambientales. Como hemos dicho, si la madre fuma, los fetos son más chiquititos. Si la madre tuvo una infección, los fetos son más chiquititos. El peso promedio normal oscila entre 2.500 a 4 kilos. La mayoría nace de 3 kilos. 3.200, como hemos visto, ¿no? ¿Cuánto es el largo? 51 centímetros. Otros libros dicen 50 a 51 centímetros es el largo normal o la altura normal o la distancia entre la cabeza, en la parte superior de la cabeza y el talón. ¿A qué se llama bajo peso al nacer? Cuando tiene un peso menor a 2.500 gramos. Menor a 2.500, a eso se llama bajo peso al nacer. Y generalmente, bueno, ellos nacen así. Los prematuros, sobre todo, van a nacer siempre con pesos menos de 2.500, ¿no? Sobre todo si tienen menos de 37 semanas, esos prematuros van a nacer con menos de 2.500, o sea, con bajo peso al nacer. Y aquí hay que diferenciar dos tipos de nomenclaturas. Una es restricción del crecimiento intrauterino y otro es pequeño para la edad gestacional. Restricción del crecimiento intrauterino o retardo del crecimiento intrauterino, eso se aplica a aquellos neonatos que no llegan a su crecimiento óptimo, o sea, son pequeñitos por alguna enfermedad. ¿Ya? Por eso dice, por cuestiones patológicas, ¿ya? Tienen ese retardo en el crecimiento intrauterino y por eso son recién nacidos de riesgo. En cambio, los que son pequeños para la edad gestacional, esta segunda nomenclatura, vamos a poner aquí. Uno son estos, restricción del crecimiento intrauterino. Uno. Dos, es pequeño para la edad gestacional. La restricción del crecimiento intrauterino, hemos dicho, es cuando el fetito ha tenido alguna enfermedad. Por ejemplo, hemos dicho infecciones que tenga la madre, esas infecciones no le permiten crecer normalmente. En cambio, se llaman pequeños para la edad gestacional. Estos fetitos igual son más chiquititos, y pueden ser más chiquititos o porque tuvieron alguna infección o por constitución nada más, ¿no? Porque son chiquititos porque sus padres son chiquitos. A eso, esa es la diferencia, de que el pequeño puede ser por enfermedad o porque son chiquitos sus padres. En cambio, cuando es retardo en el crecimiento, generalmente eso es por enfermedad. Y eso es lo que tiene que hacer el médico, ¿no? Diferenciar cuáles son las dos condiciones, para que de esa forma no lo estemos manejando a uno que es pequeño para edad gestacional, pequeño porque sus padres son petizos nomás, pues, ¿no? Y para que no lo estemos nosotros manejando como si fuera un retardo del crecimiento, porque en el retardo es por enfermedad. Y cuando es por enfermedad, entonces hay que internarlos, hay que hacerles una serie de análisis y demás cosas. Y eso es lo que hay que saber diferenciar, ¿no?
Estos neonatitos que tienen retardo en el crecimiento intrauterino tienen más riesgo de problemas, hemos dicho, neurológicos, tienen malformaciones congénitas o aspiran meconio. Meconio es las deposiciones. ¿Ya? Si aquí está el útero, aquí adentro está el fetito, aquí está su cabeza, aquí su cuerpo, y aquí su nalga, y acá sus piernitas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es meconio? Aquí al líquido amniótico, que esto es líquido amniótico, cuando hay sufrimiento fetal, o sea, cuando le falta el oxígeno al feto, este fetito hace caca. ¿Ya? Eso es el meconio. Hace caca aquí al líquido y todo el líquido queda así pintado con ese color de su caca, que es un color verde oscuro. Y entonces el fetito, ese meconio así verde oscuro, eso puede aspirarlo, puede entrar aquí hasta su vía respiratoria y eso es muy peligroso. ¿Ya? Por eso es lo que habla de que estos fetitos pueden tener, además de baja glucosa, bajo calcio, pueden tener esa dificultad respiratoria. Y acá el libro hace una consideración bastante interesante, donde dice, por ejemplo, que estos recién nacidos que han tenido retardo en el crecimiento intrauterino por alguna patología, tienen complicaciones a largo plazo. Es decir, no se quedó ahí nomás en el útero lo que es esa enfermedad, sino que puede ser consecuencia, puede tener como consecuencia de que a lo largo del tiempo, ya cuando ellos sean adultos, puede que tengan estas complicaciones. Pueden ser obesos, pueden ser hipertensos, pueden tener exceso de colesterol en la sangre, enfermedades en el corazón y los vasos sanguíneos o diabetes. Y a todo esto, a todas estas complicaciones en adultos que se piensa que vienen de los fetos que han tenido el retardo en el crecimiento intrauterino, se le llama hipótesis de Barker. Hipótesis porque no está todavía demostrado. Don Barker piensa que si has tenido retardo en el crecimiento intrauterino, probablemente en adulto tengas obesidad, o tengas hipertensión, o tengas hipercolesterolemia, o tengas enfermedades vasculares, o tengas diabetes. También hay cierta correlación con esto del crecimiento intrauterino retardado con la raza, ¿no? Se ve que los de raza negra tienen mayor predisposición a tener este retardo del crecimiento intrauterino. Y además de eso, como vemos que hay problemas cromosómicos, puede ser otra de las causas. Los teratógenos que hemos dicho, rayos X, fiebre, medicamentos o las infecciones congénitas que les había explicado, que se consideran como TORCH. Así están dadas las infecciones congénitas. TORCH. ¿Qué quiere decir eso? TORCH, la T es de toxoplasmosis. Aquí está, toxo. R es de rubeola. Aquí está rubeola. Van dos. C es de citomegalovirus. H es de herpes, no está aquí herpes, sino que está en O. O es de otras infecciones y en otras está sífilis y está Chagas. ¿Ya? Chagas, que también es otra infección congénita que da a los fetos de menor tamaño. La H hemos dicho desde herpes. ¿Ya? No es que esta C y H es de Chagas. La C es de citomegalovirus y la H es de herpes. Y en O es de otras infecciones y entre esas otras está sífilis y Chagas. Además de eso, hemos dicho que la condición nutricional de la madre y el consumo de tabaco, alcohol, drogas
que su placenta sea muy chiquitita o que tenga pues mellizos o trillizos. Falta menos de un minuto, vayan a orinar y a tomar su API, reingresamos en unos minutos. La grabación se ha detenido.